sea, probé con 4 entradas, aprovechando el for. Sí, tiene razón, es una salida por cada entrada. No sé si Ok, quedó clara. ya entendí, ya entendí. Ah, listo. Vale. Bueno, entonces, ¿qué pasa acá? Ahora vamos a ver cómo se pueden ajustar esos pesos, ¿sí? ¿Cómo se pueden ajustar esos pesos? Bueno, este algoritmo que ustedes van a ver fue introducido en los años 50, no hay mayor detalle con él. Se inspira en los procesos de aprendizaje del animal, de los animales, por ejemplo, la visión, en el cual la información va atravesando diferentes capas de neuronas. Es un modelo unidireccional. ¿Qué quiere decir? Exactamente lo que yo les estaba mostrando. A ver si encuentro la... Básicamente, vamos así, de entradas hacia la salida, ¿sí? O sea, es unidireccional, va de entrada hacia la salida. Bien, entonces acá, bien, entonces, bueno, entradas y salidas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Las neuronas no realizan ningún cómputo, básicamente. Las neuronas de entrada no realizan, bueno, las neuronas de entrada son consideradas las entradas, no hay ningún problema. Se consideran señales discretas de 0 o 1. Entonces, la operación para n neuronas de entrada y n de salida puede considerarse como, básicamente, h, ¿cierto? Menos el umbral. Bueno, puede ser más, puede ser menos, realmente es lo mismo. Y vamos a ajustar eso. Y h de x suele ser la función escalón. Bien, entonces, el perceptrón permite clasificar dos conjuntos linealmente separados. ¿Qué quiere decir eso? Un conjunto linealmente separado es aquel donde usted puede, digamos, usted tiene los puntos rojos y los puntos azules. Usted puede trazar una línea o un plano, estamos aquí en 2D, ¿sí? Con dos entradas, pero si hubiesen más entradas, pues ya sería un plano, o un plano pues en RN. Entonces, ¿qué pasa? Usted sí puede trazar una línea o un plano, usted puede separar los puntos. Esa es la regla del perceptrón, ¿sí? Entonces, si usted no puede separar, ya nos toca utilizar ese perceptrón multicapa, que veremos ya a partir de mañana. Entonces, usted tiene estos dos conjuntos linealmente separables, ¿sí? Es decir, acá están los puntos rojos y los puntos azules. O sea, usted puede trazar una línea. Y esta línea va a obedecer a esta ecuación, W1, X1, más W2, X2. Estoy hablando en 2D, ¿no? Porque pues si pasamos a alto orden, entonces tengo W1, W2. Entonces vamos a ajustar este W1 y este W2 de tal manera podamos ajustar esta línea. ¿Sí? Esta línea. Bueno, eso igual a cero. Esta línea. Ese es el objetivo del perceptor. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces el perceptrón toma como, bueno, Q1, X2 y vamos a utilizar la función escalón. ¿Sí? Aunque se puede utilizar también eso. Miren este caso. Entonces, bueno, aquí está la ecuación, ¿sí? Que se actualiza. Esta es la región y esta es la otra región. Entonces vamos a separar de esta manera. Entonces, acá nosotros vamos a arrojar que esto de acá con una salida de 1 y esto de acá lo vamos a clasificar con una salida de 0. Hay que anotar que es un clasificador binario. ¿Qué quiere decir que esto sea un clasificador binario? Que solamente permite clasificar si es o no es. Por ejemplo, si es 1 o no es 1, ¿sí? O bueno, 0 o 1. Solo nos permite clasificar dos cosas. Bien. Entonces, aquí vemos pues dos casos. Vamos a ver con funciones de este AND, OR, XOR. Entonces, en la función OR, miren acá, a ver cómo puedo ampliar esto un poco. Control más. Vamos a ver si me permite. Miren acá, ahí les amplio. Entonces, en el caso del AND, ustedes pueden ver que son dos entradas, que únicamente es 1 cuando las dos son 1. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes pueden trazar esto acá y decir que la salida es 1 acá y la salida es 0. Miren que se puede separar sin ningún problema. Vamos a ver el caso del OR. El caso del OR, miren acá, yo puedo decir que hacia acá es 0 y hacia acá es 1, ¿no? Eso se pueden separar. Pero miren el caso del XOR. ¿Qué pasa con el caso del XOR? ¿Será que lo puedo separar con una sola línea? ¿Ustedes qué opinan? ¿Lo podré separar con una línea? ¿Podré trazar una línea y aquí están los de 0 y aquí están los de 1? ¿Ustedes qué opinan? O al revés. ¿Puedo trazar alguna línea? No, no se puede. No se puede.
Ese es el problema que tiene este perceptrón monocapa. El perceptrón monocapa solo trabaja básicamente a través de una neurona. Entonces, una neurona es capaz de separar conjunta linealmente separables. Ya vamos a ver que cuando le metemos nosotros a esto, le metemos más neuronas, van a encontrar ustedes que ustedes van a poder separar muchísimos conjuntos. ¿Sí? Bien. Y aquí está. En caso de una capa, ¿sí? El problema de la SOR tienen básicamente, bueno, miren el caso de dos capas. El caso de dos capas es capaz de separar en regiones cerradas o convexas, es capaz de agrupar puntos así, pero solamente regiones separadas y convexas, tiene esa limitación. Y en tres capas o más, uno puede tener, básicamente uno puede tener las agrupaciones que uno quiera. Entre más capas tenga, va a ser más capaz de discernir datos. Sin embargo, entre más capas tenga, significa mayor procesamiento. Entonces, una versus otra. Bien. Entonces, por ahora, vamos a trabajar una sola capa de este algoritmo. ¿Listo? Y vamos a ver cómo se calculan los pesos. Voy a alejar, bueno, esto se aleja con control menos. Bueno, entonces este algoritmo va a trabajar con una capa. Vamos a trabajar en la corrección de errores. Vamos a mirar la salida esperada que nosotros teníamos y lo vamos a hacer. Vamos a introducir una tasa de aprendizaje que indica el ritmo de aprendizaje. Entonces vamos a tener unos patrones y salidas obtenidas. Entonces los patrones son las entradas y las salidas obtenidas pues es lo que nosotros sacamos a través de la neurona. Y unas salidas deseadas Tetsu, o sea que es lo que nosotros queremos. Los pesos son aleatorios entre -1 y si vamos a utilizar la función de activación signo. Ya ahorita les voy a mostrar por qué vamos a utilizar la función de activación signo y qué pasa si no la utilizamos. Bueno, y para cada patrón, muchachos, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar el factor de aprendizaje. Ahorita les muestro por qué es tan importante este factor de aprendizaje. El factor de aprendizaje es una medida en que uno puede reducir el cambio que tiene el peso. El cambio del peso va a estar dado por ese factor de aprendizaje, por la diferencia entre la salida obtenida y la salida deseada, y vamos a tener multiplicado por la entrada. ¿Sí? Cuando damos perceptrón multicapa van a encontrar el total sentido de esto a la regla del perceptrón. Esto es lo que nosotros vamos a entrar a implementar. Muy bien. Entonces, vamos a trabajar por ahora con una sola capa, con una sola neurona. Entonces, vamos a introducir, bueno, esto ya estaba. Creo que esto está repetido. Ok. Entonces, la función de signo vamos a trabajarla así. La función signo se define como 1 si n es mayor que 0, como 0 si n es igual a 0 y -1 si n es menor que 0. Bien. Entonces, para comprender el algoritmo perceptron se va a mostrar de forma gráfica. Ustedes pueden ver esto, la función signo evaluado esto como la norma de los pesos por la norma de las entradas por el coseno del ángulo. Entonces, ¿uno qué va a hacer, muchachos? Ustedes tienen los puntos acá. ¿Sí? Ustedes tienen los puntos acá. ¿Sí? Por ejemplo, los puntos rojos y los puntos rojos. Y este es el ángulo. ¿Sí? Este ángulo pues está dado por los pesos. Entonces, ¿uno qué va a hacer? Uno lo que hace es ajustar los pesos de tal manera se muevan. Y uno puede decrementar el ángulo para llevarlo más hacia el eje W o incrementarlo para llevarlo más hacia el eje X. Bien. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a tratar de hacer. Bueno, entonces eso es lo que hace el algoritmo. El algoritmo pues comienza con unos pesos aleatorios. Entonces, ¿qué pasa? Pues no trabaja bien, tiene muchos errores, pero uno poco a poco va ajustando con las iteraciones. Entonces, uno tiene varios criterios de parada. Que el error sea 0 o llegue un número de iteraciones porque definitivamente el perceptrón no puede. El caso del SOR siempre da un error. Entonces, vamos a trabajar esto. La idea es utilizar etiquetas con -1 y 1 y 2 regiones en el espacio. Inicializar los pesos aleatoriamente entre -1 y 1. Para el estado T, calcular la salida. Eso ya lo sabemos hacer, la salida de la neurona. Corregir los pesos sinápticos si la salida es diferente de la entrada. Y si se ha llegado a un punto donde no se han multiplicado los pesos para los últimos P patrones o se ha llegado a un número de interacciones, especificar. Entonces, vamos a implementarlo. Entonces voy a implementar el perceptron. Entonces, vamos acá. New Notebook.
Entonces, el algoritmo perceptron. Entonces, algoritmo perceptron. Muy bien. Entonces, vamos a utilizar la función de activación signo, ¿no? Entonces, import. Ah, bueno, les voy a compartir esto, ¿verdad? Entonces, ya esto es lo último que alcanzaremos a hacer el día de hoy. Editor. Bueno, aquí les queda para ustedes para visualizar. Muy bien, entonces, import numpy as np. Muy bien. Entonces, vamos a inicializar unos pesos aleatorios. Lo bueno es que eso nos va a permitir. Entonces, voy a hacer la función de activación. Entonces, la función signo, ¿no? Entonces, la función signo de x, entonces tiene la característica de si x es igual a 0, esta función retorna 1. Perdón, retorna 0. Si la función es mayor que 0, retorna 1. Y en otro caso, retorna 0. Bueno, esa es la función signo, lo que dicen ahí. -1, -1. Ah, -1, sí, tienen razón. -1. El say es else if. Muy bien. El if, perdón. Entonces, bueno, acá. Vamos de nuevo por acá. Y tenemos lo siguiente que vamos a hacer nosotros, es tener la neurona. Entonces, la neurona va a recibir unos pesos, va a recibir unos pesos, va a recibir, ¿qué más va a recibir ella? Perdón, la entrada, el pesos de la neurona, y va a recibir el umbral, ¿correcto? Entonces vamos a hacer eso. Muy bien, entonces, ¿qué hace esa neurona? Calcula la entrada neta. Entonces, la salida de una vez puedo decir, ¿qué es? La salida es la función signo evaluada en... ¿Perdón? ¿Puedes ampliar un poco Ah, sí, más la letra? claro. Claro. Sería la función signo evaluada en la entrada neta. La entrada neta sería np punto, dot de los pesos, ¿cierto? Por la transposa, np.transpose de la entrada. Y esto le sumamos 1, ¿correcto? Bueno, ahí no va a sacar fuera. Muy bien. Entonces, bueno, ahí está. Voy a hacer una prueba para ver si todo está bien. Voy a hacer una prueba boba. Entonces, print. Pero ahí no sería más umbral. Sí, más umbral, qué pena. Entonces, vamos a print neurona. Entonces voy a hacer pruebas para no complicarme. np.array vamos a hacer solamente de 2, 0,1, entonces los pesos serían 2.5, 0.5. Y acá seguiría por finalmente, bueno, ahí está la entrada. Los pesos. Los pesos, que es un ep.array de esto. Y el umbral, pues que yo suelo manejarlo de 1 o -1, como sea. Entonces, 1. Eso depende mucho del autor, la verdad. Bueno, vamos a ver si esto funciona. Bueno, eso nos dio 1, ¿no? Para esa entrada, ¿no? Para esa entrada respectiva, pues nos dio 1. Correcto. Entonces, ¿qué va a pasar acá? ¿Qué va a pasar acá? Entonces, bueno, ya hice la prueba, que eso funcionará bien. Entonces, vamos a hacer el algoritmo perceptron. Entonces, def, algoritmo perceptron. Entonces, el algoritmo perceptron va a recibir unas entradas, va a recibir, bueno, los pesos en los calcula, va a recibir unas entradas únicamente. Creo que, y un factor de aprendizaje. Ya ahorita les digo para qué va a servir ese factor de aprendizaje. De hecho, les puedo explicar. Ese factor de aprendizaje nos va a decir qué tan rápido se va a mover con las iteraciones, ¿cierto? Por ejemplo, si en t igual a 1, por ejemplo, hace esto. Si el factor de aprendizaje es pequeño, si es pequeño va a moverse un poquitico, así digamos, un poquitico así. Pero si el factor de aprendizaje es grande, va a moverse así. ¿Qué pasa con un factor de aprendizaje muy grande? Que usted puede pasarse fácilmente. Entonces, usted debería colocar un factor de aprendizaje un poco pequeño, pero no lo puede colocar tan pequeño porque empezaría a avanzar muy despacio. Muy despacio. O sea, le dice qué tanto usted puede avanzar. Es decir, modera cuánto se mueve ese teta, ese ángulo, a medida que usted hace las iteraciones. Eso es el factor de aprendizaje. En la literatura se denota como alfa. ¿Listo?
Eso básicamente para decir qué tanto me puedo mover. No hay que si usted lo coloca 1, tiene el problema de que a veces se le pasa y es difícil que la función se le ajuste. Entonces hay que hacerlo pequeño, pero no tan pequeño para que no se le vaya a demorar mucho. Bien, entonces continúo por acá. Entonces, ese es el factor de aprendizaje. Yo suelo utilizar 0.5. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a calcular los pesos aleatorios. Entonces, pesos es igual a np.random. Este rand, int, bueno, random. Entonces, este np.random, bueno, aquí nos dice que trabaja. Este np.random va a generar un array aleatorio para de tamaño que yo le diga. Por acá están las, vamos a ver, np.random.rand, ¿sí? np.random.rand, ahora sí, .rand, y nos va a generar, por ejemplo, genéreme un array, por ejemplo, 3,2, de 3 filas y 2 columnas, pero realmente yo necesito solamente de una columna. Entonces sería np.random.rand 1, y necesito que tenga 2, porque las entradas son 2. Entonces vamos a ver cómo funciona para probar. Voy a crear otra celda de código aparte para ver si nos trabaja bien. Y miren, eso genera valores entre 0 y 1. Miren acá. ¿Listo? Entonces, ese va a tener esa característica. Muy bien. Entonces, ya generé los pesos con n.random, ¿sí? Entonces, creo que podría ponerle únicamente 2 para que me lo genere estrictamente de una dimensión. Vamos a ver. Sí, ahí me los genera una dimensión. Es que el otro tiene el problema que al ser matriz, al transponerlo, da problemas con la multiplicación. En caso que sea una sola dimensión, es decir, que ustedes solamente tengan, en este caso, solamente tengan, vamos a ver, es de una dimensión, solamente tengan una neurona, pues es una sola dimensión. ¿Listo? En caso que tengan 2 neuronas, necesitarían 2 filas. En este caso solo necesito una fila. Este sería el peso 1 y este sería el peso 2. Listo, ya generé los pesos. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a empezar a probar la red con los diferentes patrones. Entonces, ¿qué voy a hacer? Miren lo que voy a hacer. For, ¿cierto? Y entonces, end, entrada, in, entradas. ¿Qué voy a hacer? Entonces, voy a calcular la salida de la red neuronal, que esta sería la salida obtenida. Ah, bueno, olvidé algo muy importante. Eso también recibe las salidas. Entonces, en salida obtenida, vamos a ver si, pero necesito iterar. Entonces es mejor hacerlo así. Y in range entre 0 y el número de entradas, que sería, les voy a mostrar cómo calcular el tamaño de un array. El tamaño de un array se calcula con chain. Por ejemplo, A es igual a np.array de, por ejemplo, 1,2, por ejemplo. Entonces, este es un array A, cualquiera. Entonces yo quiero calcular el tamaño. Entonces, shape me dice el tamaño. A ver, punto shape. Pero él me dice, me da un vector. Entonces, si yo quiero las filas, me dice en la posición 0. Y en la posición 1 me dice las columnas. Entonces me toca así porque necesito índices. Entonces, pesos, en este caso, entradas, punto shape, en 0. Es decir, el número de filas que tenga. ¿Listo? ¿Es claro que esto saca el número de filas? No sé si me fui muy lejos. ¿No hay problema, muchachos? Sí, sí, entendí. Listo, dale. Entonces, vamos acá y lo que nosotros vamos a hacer es calcular la salida. Entonces, la salida esperada es igual a la neurona recibiendo la entrada, o sea que int recibe entradas en la posición i, coma, recibe los pesos, que serían los pesos, y recibe el umbral. ¿Listo? Hasta ahora no he hecho nada raro ahí. Y vamos a print salida esperada. ¿Ok? Y acá vamos a generar unas entradas. Voy a generar las entradas binarias. Como aquí la tengo, entonces voy a Pero yo aprovechar. creo que el otro sería el factor de aprendizaje, no el umbral. Umbral. Ah, bueno, el umbral debo colocar. No, yo no le puedo enviar el factor de aprendizaje. El umbral lo tengo que declarar. Gracias. O sea, yo digo que es 1. ¿Listo? Lo dejo parametrizado. Entonces, las entradas vienen siendo esto. ¿Listo? Las entradas vienen siendo esto. Bueno. Voy a hacer una última cosa. Es convertir esto en un numpy para no tener problemas. np.array
entradas. Listo. Ahí generé las entradas. Esas entradas pues tienen 0, 1 y podemos verlas acá. Entonces, ahí me aparecen las entradas. ¿Listo? Las salidas esperadas voy a hacer la función AND. ¿Listo? Voy a hacer la función AND. La función AND, ¿qué salidas tiene? Entonces, ¿qué salidas tiene? Tiene, la primera es 0, 0, 0, 1, ¿correcto? Es de esta manera. Bueno, entonces voy a probar sencillamente el algoritmo perceptrón molestando de esta manera. Entonces voy a poner un factor de aprendizaje de 0.5 igual a 0.5. ¿Bien? Profe, una pregunta. En ese Sí, método de algoritmo perceptrón que le estás enviando como parámetro factor de aprendizaje, ¿dónde lo estamos acá, utilizando? acá, acá. O sea, Ok. yo lo inicializo, exactamente, yo lo inicializo acá como 0.5. De hecho, acá ya lo tengo. Bueno, sintaxis inválida, a ver en qué me equivoqué. Def. Compiló el algoritmo. eh, no te entendí, ¿cómo? No se compiló el algoritmo. Ah, gracias. Bueno, sigue con el... Ah, claro, vea. Ay, Dios mío, esta ceguera mía. Bueno, todas dieron 1, ¿cierto? ¿Cuál es la salida deseada? ¿Cuál es la salida deseada? Que es 0, 0, 0 y 1. Estamos en eso, ¿cierto? ¿Sí o no? Bueno, entonces voy por acá. ¿Y qué voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente. Entonces, como debo calcular el error, entonces, ¿qué voy a hacer con el error? El error va a ser la salida esperada, ¿cierto? Esta no es la salida esperada, esta es la salida obtenida. Esta es la salida obtenida. Sería la salida obtenida menos la salida esperada, que sería salidas en la posición y que corresponde a la entrada ahí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a actualizar los pesos. Entonces, ¿cómo actualizo esos pesos? Entonces, tengo pesos en la posición 0 es igual a el factor de aprendizaje por, ¿cierto? Lo que vimos acá. Factor de aprendizaje menos la diferencia entre la salida esperada menos la salida obtenida. Entonces, salida esperada, el error es salida esperada menos salida obtenida, es al revés realmente. Y voy a poner el error, ese es el error. Entonces, el error, que sería esto, por la entrada, ¿cierto? Por, en este caso, la entrada en la posición I y el primero, que sería el primer elemento. Como son dos entradas, entonces tomo la X y luego lo hago con la Y, que se respondería a la segunda entrada, o sea, pesos en 1. Muy bien. Y acá lo que voy a hacer, lo que devuelve esto al final, muchachos, es los pesos actualizados. Pesos. Muy bien. Y lo que voy a hacer para probar, estos son los pesos actualizados. Lo que vuelve este algoritmo son los pesos actualizados. Pesos actualizados es igual al algoritmo Perceptron, más code. Entonces, vamos a probarlo. For, entonces, y in range 0, entradas, punto shape en la posición 0. Entonces, acá voy a hacer eso y voy a imprimir print. Entonces sería entrada, coma, entrada, espacio, coma, entradas en I, coma, salida esperada, dos puntos, coma, salidas en I, coma, salida obtenida, que sería la neurona, acá la neurona, aquí estoy. Entonces sería neurona, coma, neurona, en la posición, le envío la entrada actual, que sería entradas en I, coma, le envío los pesos calculados, que serían los pesos actualizados, coma, el umbral que es 1. Listo. Ahí debería dar. Bueno, entonces todavía no he calculado esto. Pesos actualizados. Y bueno, vamos a ver.
tengo un problema, ya les digo. Vamos a ver si estoy metiendo bien la información. Primero recibe las entradas, luego los pesos, entradas en I, luego los pesos actualizados y luego en 1. Quiero ver cómo son los pesos actualizados. Por acá hay un print. No, pesos actualizados. Vamos a ver estos pesos actualizados. ¿Hacia dónde va? Qué raro. Ah, es que no ha actualizado esta vaina. Pesos actualizados. Listo. Eso es muy raro. Pero bueno, miren, esta es la salida esperada y la salida obtenida. Ya he hecho algo ahí. Bueno, yo he actualizado los pesos, ¿cierto? Pero, pues por ahora no sé cómo es el tema del error. Entonces, primero, si el error es distinto que 0, entonces haga esto, naturalmente. Naturalmente, vamos a ver, antes de embarrarla, meto acá. Listo. Entonces, voy a seguir por acá. Actualizo. Bueno, ahí me dio algo. Y miren, entonces por ahora la salida obtenida no se me ajusta. Listo, eso no hay ningún problema. Entonces, hay una cosa que dice acá, muchachos, que les voy a explicar qué está pasando. Aquí hay una cosa con el error, ¿sí? ¿Y por qué lo limita entre -1 y 1? Esperen un momento, entre -1 y 1. Entonces, aquí hay una cosa muy importante. Creo que me va a tocar cortar aquí ahora que termine y mañana continuar. Bueno, no importa. Entonces, aquí está esta clave, ¿cierto? Entonces, hay que analizar. Si la salida es 1, ¿cierto? O la salida es 0. Bien, aquí hablan de -1 y 1, ¿sí? Entonces, hay una razón para eso. Entonces, yo estoy utilizando un mi 0, adrede. Entonces, ¿qué pasa acá? Si, por ejemplo, la salida es 1, ¿cierto? Y yo quería que fuese, que la salida fuese 0. Si la salida es 0, perdón. Si la salida esperada es 0 y la salida obtenida es 1, pues va a dar -1, ¿sí? Si la salida esperada es 1 y es 0, pues me va a dar 1. Entonces, ¿qué pasa acá? Cuando yo tengo este signo negativo acá, vamos a ver, pero yo no debería tener ese. Es que esto debería de funcionar entre -1 y 1 y 0 y 1. Voy a ponerlo inicialmente como está aquí. Qué raro. Voy a ponerlo inicialmente como está acá, que es el 0 representado como -1 y acá representado. Entonces, -1 y 1. Acá no puedo. Entonces me va a tocar poner las entradas manualmente. Bueno, no importa. Entonces las entradas es igual a un enfunfe y array. Vamos a ponerlo manualmente por ahora. Entonces, de -1, -1, -1, ese sería 1, 1, -1, 1, 1. ¿Listo? Y la salida sería la salida esperada. Yo la tengo por acá. ¿Dónde está la salida esperada? Vamos a ver las salidas. Yo nunca las puse. Salidas en I. Donde yo no las puse nunca. Bueno, ¿y por qué eso no me dio error? Ok, no hay ningún problema. Voy a dejar eso como es. Creo que, bueno, por acá están las salidas. Vamos a ver, las salidas yo no las puse, ¿cierto? En ningún momento. Entonces las salidas, estas son las entradas. Voy a poner las salidas de esta manera. Menos np.array de -1, -1, -1, Esto sería representado pues Bueno, vamos a ver si así da. Listo. Falta ajustar estas últimas de acá, pero eso sencillamente es una reiteración del algoritmo. Entonces, ¿qué yo normalmente hago con esto? Entonces, yo sencillamente lo que voy a hacer es un error total. Miren cómo yo hago el criterio de parada. Error total es igual a 0. Y yo lo que hago es sumar el error total más igual el error. Entonces, yo tengo un criterio de parada que si el error total, cuando ya termine el for, si el error total es igual a 0,
Entonces, haga un break. Listo. Y acá coloco un while true. Esa es una forma de hacerlo, pero pues tiene el problema. While true. También tengo otra condición, es el número de iteraciones. Vamos a poner 200. Entonces, si es O, mientras sea I, iteraciones, sea menor o igual que 200, iteraciones va incrementando cada vez que itera. Iteraciones va incrementando cada vez que esto itera, más igual 1. Entonces, lo rompe. Esas son las dos formas de romperlo. Vamos a ver si... aquí está. Listo, no pasa nada. Bueno. 2 puntos acá. Bueno, ya aquí casi acabo. Ya casi acabo. Listo, creo que alcanzo. Veamos. Veamos. Y acá. Bueno. Bien. Vamos a ver, tengo que hacer factor de aprendizaje por el error, sería salidas en I menos salidas obtenidas. Y yo tengo acá, bueno, esto tengo que, bueno, la próxima clase haré el respectivo ajuste para, hay alguna cosita aquí que no está funcionando, lastimosamente pues no me da el tiempo. Vamos a ver, yo inicializo los pesos como aleatorios con el factor de aprendizaje, punto 5. Voy a bajarle el factor de aprendizaje a punto 3, a ver. De pronto lo tengo muy alto y no me está convergiendo. No me está convergiendo. Vamos a ver. Bien, ahí me sigue con el... Miren que ahí cambió. Miren que ahí cambió el... Voy a poner un factor de aprendizaje mucho más pequeño. A ver, de pronto me estoy pasando. Bueno. Bien, aquí la chanfle sigue con el mismo error. Salidas en I menos salida obtenida. Este es lo que dice la teoría acá. Sí, es la salida esperada menos la salida obtenida por eso. ¡Ah! Muchachos, qué error tan tonto. ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, Dios mío! ¿En serio? ¡Ay, Dios! Listo, ahí ejecuto. Listo, 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 listo. Vamos a ver, vuelvo a ejecutar acá. Bueno, voy a poner un factor de aprendizaje de 0.5, de pronto está muy lento. Bueno, y estoy actualizando los pesos que son. Bueno, aquí falta corregir un pequeño aspecto que puedo corregir mañana ya con más calma. Realmente no es mucho. Realmente el algoritmo ya está bien hecho, ¿sí? Lo que nos falta aquí es básicamente explicar un poco mejor cómo trabaja y pues lo que sigue. No sé si quedó claro cómo opera el algoritmo, muchachos. Aún tengo que ajustar una pequeña cosa acá, pero no es gran cosa, la verdad. No sé si tienen preguntas, eso de cómo se hizo este algoritmo Perceptron. ¿Aló? ¿Será que mañana ¿Cómo? me podrías volver a explicar un poco este de aquí? Porque la verdad, en los anteriores los entendí, pero aquí quedé un poquito, como íbamos tan rápido. Sí, porque me azaré porque son las 9. Entonces hagamos una cosa. Yo recomienzo aquí, ¿les parece? Sí, profe, mejor. Listo, dale. Entonces yo recomienzo aquí y pues no me toma mucho tiempo. Sí, aquí debo tener alguna pequeña imprecisión, pero en medio del afán tampoco me rindió mucho. Sino pues que como vi que ya se estaban acercando las 9, entonces pues tampoco quería quitarles más tiempo. Bueno, muchachos, espero la clase haya sido de su agrado y pues nos estaremos viendo mañana a las 8 de la mañana. No sé si tienen Profe, yo creo que el problema es que se está colocando error en lugar de error total. No, este error total es del criterio de determinación. Este error total es el criterio de determinación. No, uno lo hace parámetro a parámetro. En eso sí sí es correcto. Ok, profe, hasta mañana. Bueno, hasta mañana, muchachos. Que la Bueno, pasen no bien. el ejercicio no me lo dejó abrir. Yo le subo todo esto al campus ahora, no se